La enseñanza que tenemos o que se corresponde para el día de hoy. Vamos a estar con el pacto davídico. Hemos terminado el pacto palestino y hoy vamos a iniciar nuestra enseñanza con el aspecto escatológico del pacto davídico. Por lo tanto, sin más preámbulos, voy a orar y después nos introduciremos. Señor, muchas gracias. Soberano Rey de los Reyes, sempiterno Dios, Dios único, eterno, todopoderoso, el Señor de los señores, el Rey de los Reyes. Ante ti, Señor, nos postramos, ante ti nos humillamos como hombres de carne, como personas falibles, como personas sujetas a error, únicamente pidiendo, Señor, deseando y, por supuesto, reconociendo la necesidad de nuestro amigo, nuestro intercesor divino. Necesitamos de tu Espíritu Santo para que nos ayude, Señor. Y necesitamos una vez más que nuestro corazón se abra a tu verdad eterna y a tu palabra, Señor. Glorifica tu nombre. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Bueno, pues vamos a seguir con el tiempo que estamos ocupando los viernes en la tarde, estudiando juntos la doctrina, la enseñanza que tiene que ver con la doctrina de la escatología, aquella ciencia de la teología que estudia las últimas cosas, conscientes y sabiendo de la amplitud que tenemos ante nuestros ojos, de la profundidad, la grandeza y la dificultad de esta doctrina, de la historia del cristianismo como testigo a respetar, y la aceptación de que hay hermanos en la fe que entienden, aceptan y contemplan los eventos finales aún en una manera distinta. Pero estamos tratando de ser honestos, fieles, honrados con la palabra. Y hemos visto que no podemos estudiar escatología, no podemos estudiar la doctrina de los últimos tiempos pensando que únicamente esto tiene que ver con la segunda venida de Jesucristo, con el rapto de la iglesia, con la tribulación, etcétera, etcétera, etcétera. Es mucho más lo que tenemos para estudiar. Es un campo muy amplio que requiere mucha exigencia. Son carreras de fondo. Normalmente el cristiano hoy está acostumbrado a respuestas, a soluciones rápidas. Hoy con una tecla encontramos una respuesta, abriendo un Google o sencillamente echando mano de toda la documentación y de toda la herramienta literaria. Pero evidentemente te puedo asegurar que el más docto aquí en esta tarde está muy lejos de abarcar posiblemente ni una pequeña parte de todo lo que estamos hablando. Y que es algo que nos supera, nos trasciende y que exige y requiere mucho de todos nosotros. Y por lo tanto, bajo esta premisa tratamos de avanzar. Hemos visto que no podemos ir adelante con la escatología si primeramente no comprendemos cuál es el sistema interpretativo que estamos usando. Si no empezamos por diferenciar en el principio, tratar de comprender, como hemos aprendido juntos, de qué trata un sistema espiritualizador o alegórico con un sistema literal, gramático, histórico, que es el que estamos evidentemente enseñando o el que entendemos que es más seguro a la hora de interpretar la Escritura. Somos muy conscientes que hay muchas partes de la Escritura que requieren evidentemente de interpretar bajo el simbolismo que representan y que en muchos casos no tendríamos ni aún una literalidad hoy para poder explicar, pero eso no significa que Dios no tenga un significado en su mensaje.
Entonces no debemos de confundirnos la incapacidad por nuestra parte de poder comprender con más exactitud algunas cosas de que realmente sea un mensaje sin sentido. Dios es el autor de la Biblia y por lo tanto todo lo que Él dice, ya sea simbólico, ya contenga un lenguaje figurado, ya contenga pues muchas y amplias maneras de expresarse, como hemos visto en los diferentes géneros literarios, Él tiene una razón por la que nos ha dejado eso escrito en esta manera. Y por lo tanto, nuestro recurso es el Espíritu Santo. Pero allí donde podemos interpretar literalmente, debemos de hacer uso del método normal, de aquello que en cierta manera se sujeta a lo que es gramático, a lo que es histórico, evidentemente, y a la propia escritura. Las traducciones en la historia no han sufrido grandes cambios en cuanto al significado de muchos asuntos importantes. Puede cambiar un verbo, un sustantivo, incluso puede haber una frase que pueda ser dicha de otra manera, pero siempre nos va a llevar a un entendimiento claro y concreto de Dios. Por lo tanto, Dios no nos llama a divagar, nos llama a ser humildes y evidentemente a no confiar en nosotros mismos a la hora de interpretar algunos asuntos. Hemos visto que la escatología contiene mucha profecía y a la vez contiene mucho simbolismo. Si estudiamos el libro de Apocalipsis, en casi su totalidad es un libro simbólico. Y si no tuviéramos el resto de la escritura, difícilmente lo podríamos comprender. Por lo tanto, todo lo que interpretamos después tratamos de arrojar luz sobre estas verdades usando el propio contexto inmediato. ¿Cuál es el contexto inmediato? La Biblia, la totalidad de la escritura, no los 5 versículos anteriores, no, es siempre la totalidad de la escritura. Y desde esta posición, como digo literal, pues hemos ido avanzando y hemos llegado al asunto del milenio, donde nos hemos encontrado, pues evidentemente con la necesidad y con la dificultad de poder explicar y poder entender si el milenio es un asunto literal o es un asunto espiritual o alegórico, en el sentido de que no hay tal reino terrenal o literal en la tierra. Por lo tanto, estas cosas, como digo, tienen gran dificultad. Aquellos que no creen en un reino literal, podríamos hablar sencillamente de un amilenarismo. Vamos a ponerle ese prefijo a para determinar a aquellos que no creen en un milenio literal, sin tampoco enredarnos más, ¿no? Ellos sencillamente pues dicen que el premilenialista, o aquel que realmente cree que la segunda venida de Cristo inaugura el milenio, y hablamos de un milenio literal y terrenal, sencillamente solamente tiene el argumento de Apocalipsis 24 al 6. Y que después lo que tiene que hacer es echar mucho Antiguo Testamento sobre ese contexto para dar sentido a lo que realmente quiere decir. Pero bueno, sabemos perfectamente que esto no es así. Sabemos perfectamente que no solamente Apocalipsis 24 al 6 nos enseña la realidad de un tiempo de 1000 años. Y es lo que estamos tratando de comprender y de entender juntos bajo una interpretación literal. Entonces ahí hemos llegado al milenio y hemos visto que para comprender el milenio necesitamos comprender muchos más asuntos, y en esos asuntos de carácter profético, como decimos, de carácter vetotestamentario, pero que a la vez muchos de ellos están claramente reiterativamente repetidos en el Nuevo Testamento, pues necesitamos comprender los pactos y necesitamos saber, así como necesitamos concluir si el milenio es literal o el milenio es espiritual, así también debemos de saber si esos pactos son condicionales o son incondicionales, ¿no? O no tienen un carácter lógico al pacto, aunque evidentemente asentados sobre lo que es el pacto original. O sea, nada en el pacto evidentemente contradice ninguna otra parte del pacto. Hemos estado en el siguiente pacto que nos ocupó la enseñanza, es el pacto palestino, y aquí ya teníamos más la idea de la tierra, ¿sí? Y hemos visto, si os acordáis, vimos que este pacto también tendría que tener un cumplimiento literal, y hemos visto
que tendríamos que ver a Israel convertirse a Dios como nación, a Israel reunirse desde su dispersión por toda la tierra. Sabemos que algo sucedió creo que en 1948, cuando realmente hubo este tiempo, ¿no? De donde fue en el 48, creo que sí, donde Israel fue declarada nación por la ONU. Pero esto no es el cumplimiento total. Todavía vemos y observamos una gran dispersión, y claramente los propios eventos que hoy vemos en Israel no dan un carácter de que hay ya un cumplimiento relativo a todo lo que se nos está enseñando. Israel tenía que ser instalada en su tierra. Israel tendría que ser testigo del juicio a sus enemigos en una manera definitiva, y sabemos que eso sucederá cuando Cristo venga en su segunda venida, y evidentemente tenía que recibir las bendiciones materiales que le habían sido otorgadas. Las bendiciones materiales sencillamente tienen que ver con la tierra, con el reino físico, con el reino terrenal, y con el tiempo en el que Israel ocupará su territorio en una manera tan amplia como Dios lo prometió. Amén. Entonces ahora vamos a ir al pacto davídico y vamos a abrir nuestras Biblias en el segundo libro de Samuel, donde tenemos la porción o el contexto más claro. No quiere decir que sea el único, pero es donde tenemos la propia conversación de Dios con David, donde se fundamenta este pacto. Entonces, vamos al capítulo 7 y vamos a ir viendo algunas cosas juntos. Y vamos a leer el contexto que aquí nos ocupa. Esto va a ir desde el verso 12, capítulo 7, hasta el verso 17. Dice así: y cuando tus días sean cumplidos, hablando a David, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Bueno, lo primero que vamos a decir es que las implicaciones escatológicas, o sea, aquel apartado, aquel aspecto escatológico de este pacto, descansan sobre tres palabras importantes. Estas tres palabras, evidentemente, son las casa, reino y descendencia. Perdón, casa, tierra y descendencia. Casa, tierra y descendencia. Vemos claramente que el aspecto de la tierra y de la descendencia le tenemos también en el pacto abránico, como le tenemos también en el pacto palestino. Hemos visto que las promesas de la tierra ya han sido ampliadas y confirmadas a través del pacto palestino. En este pacto, en el pacto davídico, aquí vemos ampliadas las promesas a la descendencia. ¿Qué queremos decir con este verbo ampliar? Bueno,
Cuando estamos hablando de ampliar, el término nos está diciendo que cada pacto está recordando un principio fundamental que hay en todos los pactos, ¿sí? Como hemos visto, los dos aspectos principales tienen que ver con tierra y con descendencia. Estos dos aspectos los vimos en el pacto con Abraham. Estos dos aspectos los vimos en el pacto palestino y estos dos aspectos los vamos a ver en el pacto davídico. Solamente que evidentemente el pacto davídico va a añadir algo en el sentido de que hay un descendiente que va a ser rey y que va a tener un reino de carácter eterno. Entonces lo que estamos viendo en la propia relación entre los pactos, lo que estamos viendo es que cada pacto amplía el anterior. Vemos que Dios no está reduciendo o confundiendo, sino que está dando fuerza a lo que ya Él ha dicho con anterioridad, ¿sí? Y evidentemente lo está ampliando. Estamos viendo que la promesa de la simiente contenida en el propio pacto abránico, ahora se hace el centro del pacto davídico. Y aquí es donde tenemos estos tres asuntos: el reino, la casa, y el trono. El reino, la casa y el trono. Como dije al principio, tierra y descendencia están implícitas en el pacto abránico, pacto palestino, pacto davídico. Cada pacto se va ampliando. Ahora lo que vamos a encontrar son estos tres aspectos que nos relacionan con alguien, con un individuo, con una persona que realmente va a reinar, con una persona que realmente va a asegurar la posteridad, o sea, la descendencia segura en cuanto a lo que es la casa de David, y con una persona que va a reinar eternamente en el trono de David. Ahora, esto es a modo introductorio. Ahora vamos por un momento a tratar de pararnos en el momento histórico, ¿sí? El momento histórico es muy importante porque vemos que el rey David tiene un deseo en su propio corazón. Observa en los primeros compases del capítulo 7 que David ya está asentado como rey. David ya evidentemente ha encontrado una estabilidad, ya ha traído el arca a Jerusalén, y entonces él en su buen corazón está pensando: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, observa que a David no se caracteriza por la paz. Quien se va a caracterizar por la paz es su hijo Salomón. Pero este es un momento donde David tiene como un momento de quietud. Es un momento en el que se apacigua toda la intensidad de la batalla, de la conquista, y David tiene un momento donde él reflexiona. Y en su reflexión, él viene a decir estas palabras al profeta Natán, amigo, profeta, vidente, hombre espiritual al lado de este siervo de Dios, y dice: yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas, o sea, entre pieles, ¿no? Vemos que esto nos trae la idea del tabernáculo a nuestra propia mente y a nuestro propio corazón, evidentemente incomparable con la majestuosidad del edificio que construyó Salomón. Entonces David está viendo que él tiene una cierta comodidad y por un momento él está pensando que Dios evidentemente necesita estar en unas condiciones mejores y quiere hacerle un lugar donde realmente Dios descanse, ¿sí? Así era el asunto del tabernáculo, así fue el asunto del templo. Y vemos que el propio Natán le está diciendo a David que haga lo que bien le pareciere. Pero es evidente que el asunto no parecía bien a Dios. Y si observas en
en el capítulo 8 del primer libro de los Reyes, a veces creo que hay un poquito de error en cuanto a David, verás que realmente la idea de David está bien vista por Dios. Pero eso no significa que Dios vaya a llevar a cabo su voluntad conforme a la propia idea o intención de David. Estamos en el momento histórico y nos dice así dice así el verso 18, capítulo 18 del primer libro de los Reyes. Pero Jehová dijo a David, mi padre, cuanto a haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, ¿qué? Bien has hecho. Bien has hecho en tener tal deseo. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos. Él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre y me he sentado en el trono de Israel como Jehová había dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Estas son las palabras de ¿quién? De Salomón. ¿Sí? ¿Son las palabras de Salomón? Observa el entendimiento espiritual de Salomón. Él está comprendiendo la voluntad de Dios. Él está comprendiendo que el asunto del templo, que el asunto de edificar la casa, que todo lo que realmente tiene que ver con este propósito no pertenece a un momento inmediato únicamente. Él está entendiendo y viendo un momento que tiene un carácter de gloria en el propio futuro. Aquí claramente Salomón, bajo la acción inspirada de Dios, está diciendo, mi padre hizo bien en pensar así. Y no es porque a Salomón le pareciera bien, sino porque a Dios le pareció bien en las propias palabras dichas por Salomón. ¿Sí? Pero realmente no habría de ser su padre, había de ser él. Vamos a leer en un poquito más adelante, en este primer libro de Crónicas, donde ya podemos encontrar capítulo 22, versículo 8. Aquí David hablando a Salomón. Y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Esto viene a decir lo mismo un poquito más adelante en el capítulo 28, ya después de cómo se nos cuenta la sucesión, y dice el verso 3, mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Bueno, ¿qué maldad hay en el derramamiento de sangre por parte de David? ¿Cómo se podían conquistar pueblos? ¿Cómo se podía conquistar tierra? ¿Cómo se podían ganar batallas si no había derramamiento de sangre? Por lo tanto, las batallas que libró David, las conquistas que llevó a cabo David, eran conquistas que estaban contempladas, aceptadas, bendecidas, entendidas en la propia voluntad de Dios. Es verdad que cuando nosotros hoy queremos predicar del amor de Dios y queremos presentar el Dios del Nuevo Testamento y nos encontramos con todos estos asuntos del Antiguo Testamento, necesitamos sabiduría para poder establecer un equilibrio entre todas estas cosas que evidentemente lo tienen y no es hoy el momento para presentarlo. Pero si estamos hablando de conquistas, en ese sentido David
no había pecado, ya que realmente lo que había conquistado, ¿para quién era? Era para Dios. Era para establecer un reino. Eso fue lo que hizo David. Extender el reino, establecerlo, consolidarlo, darle un carácter glorioso a este reino. Es posible que el propio David podría pensar, o que también Dios en lo que nos está enseñando pueda estar la propia sangre de Urías aquí presente. Es posible, no sabemos. No podemos aseverar que esto es así. Pero en lo relacionado a las conquistas, evidentemente yo puedo comprender que ese templo no puede ser edificado cuando realmente el reino está extendiéndose en medio de batallas. Y para ser edificado ese templo, el reino tenía que estar en un momento en el que realmente la paz existiera con todos los enemigos y que realmente Israel tuviera un control con todos aquellos que le molestaban para poder llevar a cabo la construcción del templo, lo cual en tiempo de Salomón fue así. Por eso Salomón es un tipo de Cristo en el milenio. Salomón tuvo paz. Y evidentemente en Salomón se cumplieron muchos aspectos del pacto davídico. Pero sabemos perfectamente que Salomón, en el fin de su vida, cometió pecados terribles por los cuales él tuvo que ser juzgado por Dios, pero no en su propio reinado. Amén. Entonces históricamente tenemos ya nuestra idea. Entonces en el sentido histórico, David tendría un hijo que le sucedería a él y establecería su reino. Esto es una parte de este pacto. ¿Sí? La segunda parte de este pacto, Salomón construiría el templo en vez de David. Hay una tercera parte de este pacto. El trono sería establecido para siempre. En un punto cuarto, el trono, y esto es importante, no sería quitado a Salomón aunque sus pecados justificasen el castigo. Y un punto quinto, la casa, trono y reino de David serían establecidos para siempre. Primer punto, David tendría un hijo que le sucedería a él y establecería su reino. Segundo punto, Salomón construiría el templo en vez de David. Un tercer punto, el trono sería establecido para siempre. Un cuarto punto, el trono no sería quitado a Salomón aunque sus pecados justificasen el castigo. La casa, el trono y el reino de David serían establecidos para siempre. Ahora podemos ver lo que hemos dicho antes, el apartado escatológico, lo que implica escatológicamente este pacto, está en estos términos: casa, reino, trono. Casa, reino, trono. ¿Qué significa casa? La casa nos habla de lo siguiente. Nos habla de la posteridad de David. ¿Qué significa posteridad? Posteridad significa las siguientes generaciones de David. Está hablando de los descendientes de David. Esto es lo que nos habla el término posteridad. Esto lo podemos ver muchas veces cuando obras hechas por personas realmente después son todavía mejoradas, canciones, mucho tipo de obras que hay en el mundo que en la posteridad otras generaciones todavía pues evidentemente las cantan, las evidencian, las mejoran, las desarrollan, ¿sí? Entonces cuando estamos hablando aquí de posteridad, estamos hablando de los descendientes físicos de David. Jamás, y escucha esto, serían muertos del todo, ni desplazados del todo por otra familia. La descendencia de David sería siempre la descendencia real. Esto es lo que nos habla el término casa. El término reino
nos hace una referencia clara al reino político de David, pero a la vez nos está hablando de un reino con esa connotación o esa expresión para siempre. O sea, significa que la autoridad davídica, el gobierno, el reinado de David, jamás serían quitados a la posteridad de David, o sea, a las siguientes generaciones de David. Esto es lo que nos está hablando el término reino. Como digo, cualesquiera que fueran los cambios de forma, interrupciones temporales o castigos, habría y hay una designación a perpetuidad eterna. Y ahora nosotros sabemos perfectamente que David fue la primera figura del Reino Unido, un reino de una gran extensión, pero sabemos que no muchos años después el reino fue dividido. Y sabemos que no muchos años después todo se fue difuminando, diluyendo. O sea, la grandeza, la estabilidad, la unidad que vemos en el reino de David solamente duró un descendiente, Salomón. Y en Salomón, a la muerte de Salomón, ya se produjo una división del Reino Unido de Israel. Y ya tenemos dos reinos, el norte, Samaria, Efraín, Israel, llámale como tú quieras, y el sur, que es Judá. Entonces, cuando vemos esto, nosotros ya no estamos viendo esta estabilidad. Esta promesa dada a David ya no está tan fuerte como podemos verlo en él mismo y en el descendiente inmediato. Pero nosotros aquí estamos hablando de que estos términos que estamos enseñando acerca de esta casa, de este reino y de este trono, se nos está enseñando de que tendría una estabilidad a posteriori, o sea, en la posteridad, donde realmente hoy sigue estando vigente cuando no hay nadie sentado en el trono de David. Y aquí es donde tenemos la principal dificultad. Aquí es donde realmente tenemos que decidir por la propia lectura escritural, si realmente Dios aquí está hablando de un reino que sencillamente tenía que ver con Salomón y que Salomón lo cumplió, y que realmente Cristo espiritualmente sentado en el trono de Dios hoy realmente es ese rey que está reinando y que la iglesia evidentemente es este reino. Y no hay más. Y lo siguiente es el estado eterno de las cosas. Esta sería una manera espiritual de entender el pacto davídico. Pero tenemos que comprender que realmente aquí se nos está hablando de mucho más. Y que esto no puede concluir porque evidentemente el reinado de Cristo tiene que ser un reinado sobre Israel. Y no solamente sobre la iglesia. Entonces, ¿qué hacemos? No podemos dejar a Israel de lado y sencillamente buscar una interpretación que nos ayude a comprender este pacto en una manera absolutamente, como digo, condicional y con un cumplimiento de carácter espiritual en Cristo, pero no en la manera que estamos entendiendo proféticamente. Y aquí es donde tenemos dificultades y aquí es donde tenemos que encontrar soluciones, ¿sí?, para poder entender lo que aquí se nos está enseñando. Entonces, si estamos hablando únicamente de que este reino o estas palabras se cumplieron en Salomón, entonces muchas de las escrituras que tenemos posteriormente escritas carecen de sentido o tendrían un carácter incongruente. O sea, no tendrían sentido. Vamos a leer. Salmo 89, versículos 3 y 4. Este es un pacto mesiánico real, se conoce así. Observa
las palabras del salmista. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca, porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. De nuevo nos volvemos a encontrar que las propias palabras del salmista, observa la fuerza que aquí tenemos cuando encontramos este para siempre. O sea, hice pacto con mi escogido. ¿Quién es el escogido? El siervo David. ¿Sí? ¿Y qué dice? Para siempre. Para siempre confirmaré tu descendencia. Esto evidentemente nos da un sentido no solamente de prevalencia, nos da un sentido de continuidad, nos da un sentido de que las palabras no pueden quedar únicamente en la conversación con David y cumplidas únicamente en el propio rey Salomón, y para darle un sentido espiritual llevarlo evidentemente a nuestra época hoy. Para mí evidentemente no se acerca a lo que yo entiendo que aquí se nos está enseñando. Vale, en el Salmo podríamos decir, bien, José Carlos, pero bueno, esto es un poco más de lo que se le dijo a David. Tenemos casi lo mismo. Bueno, tenemos las mismas palabras repetidas en otro libro, lo cual ya nos dan un carácter importante y a considerar. Pero vamos ahora al libro de Jeremías, al capítulo 33. Y aquí ya estamos un poquito de tiempo hacia adelante desde que David reinó, ¿sí? Sabemos que David reinó en el año 1000 aproximadamente, Salomón en el año 900, y para este tiempo ya estamos sobre el año 580. Han pasado unos cuantos siglos, ¿sí? Y ahora observa lo que aquí se nos está enseñando. Vamos a venir desde el versículo 17. Este contexto nos está hablando acerca de la restauración de la prosperidad de Jerusalén. No nos quedan dudas en cuanto a lo que aquí Jeremías quiere enseñar. Jeremías es consciente que están en plena crisis, están en plena devastación, están en plena conquista. Es consciente de que el propósito, que la voluntad de Dios es que este pueblo por su pecado, por su incredulidad, por su maldad, sea juzgado, y el elemento, el instrumento de juicio es un imperio pagano. Y ese imperio pagano va a humillar, va a doblegar a Israel, los va a arrancar de su tierra, porque la voluntad divina es arrancarlos de su tierra y llevarlos a Babilonia. Esta es la predicación de Jeremías. Y ahora Jeremías, en medio de toda esta tristeza y de toda esta dificultad, no debemos olvidar nunca que Jeremías está asistiendo al fin de una dinastía real en cuanto a lo que es un reinado, como nosotros podemos entender. ¿Sí? Este es un momento muy importante, de profecías muy importantes, de detalles muy importantes, donde realmente Jeremías está viendo un fin. Cuando Israel regresa del cautiverio, no tenemos más detalles de ningún rey. Sabemos de Zorobabel, evidentemente que es un descendiente, pero no es la figura del rey, es un tipo de Cristo. Era un gobernador, ¿sí? En los tiempos de la vuelta, con Ageo, Zorobabel y el sumo sacerdote Josué. Por lo tanto, aquí estamos ante un fin. Y los fines son poco esperanzadores. Pero aquí Jeremías en ningún momento está contemplando un fin. Y ahora observa lo que él va a decir. De nuevo, mira, hemos leído estos versículos en estudios anteriores.
Dice, y en aquellos días, venimos ya desde el 15, y en aquel tiempo hará brotar a David un renuevo de justicia. Para este tiempo David ya estaba muerto años. Observa lo importante que es David en el entender profético y en cuanto a lo que es aquello que tiene que ver con Dios y con Israel y con los pactos que tienen que ver con Israel. Te quiero recordar que David es mencionado 59 veces en el Nuevo Testamento. No son pocas. Y muchas de ellas con referencias al propio Jesucristo. A Cristo se le conoció como el Hijo de David. Nunca lo olvides. Es muy importante. ¿Sí? Entonces dice así: y hará juicio y justicia en la tierra. ¿Dónde? En la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará Jehová justicia nuestra, Jehová Sindeku. Porque así ha dicho Jehová: no faltará a David varón que se siente. Estamos hablando de esa descendencia, ¿sí? ¿Cuánto tiempo había pasado ya que David había muerto? Estamos ya en el ocaso. O sea, el reino del norte se había extinguido, ahí la llama se había apagado. Sabemos perfectamente que el reino del norte comenzó con un rey que no es de la descendencia correcta de Judá. Jeroboam no era para nada. Sabemos que la descendencia la tenemos a través del reino del sur. ¿Pero por qué por qué a través del reino del sur? Porque el reino del sur es aquella lámpara encendida de David que Dios mantendría, que evidentemente nos lleva siempre a este rey justo que es Jesucristo. ¿Sí? Entonces lo que podemos ver es que en todo este proceso, vale, el norte lo dejamos a un lado. Ya no quedaba reino, pero el norte, no debemos de obviar que forma parte del lote de salvación en el propósito de Dios. Observa que las propias palabras del verso 14 habla a la casa de Israel y a la casa de Judá. O sea, Dios no ha destinado el norte a la destrucción, al fracaso, al fin total. Está pasando evidentemente por un propósito en el cual Dios tiene un plan. Y cuando realmente estamos llegando al sur, para este tiempo se está agotando también. Los últimos reyes, Jeconías, Sedequías, sabemos perfectamente, Sedequías no tuvo hijos. Y a Jeconías, vamos un momento para atrás, al capítulo 22, porque esto sí hay que decirlo, esto es una profecía que se cumplió literalmente. Así ha dicho Jehová. Estamos hablando de este rey Jeconías. Escribid lo que sucederá a este hombre privado ¿de qué? De posteridad, de descendencia. Observa, ¿cuál era la esperanza de la descendencia de David? La tenemos aquí delante, ¿no? O sea, los últimos reyes de Judá, evidentemente es la esperanza de que se siga manteniendo un varón en el trono que tiene que ver con la descendencia de David. Pero observa las palabras que Dios va a decir a este rey, que va a dejar bien claro que ahí se termina toda la historia en cuanto a sentarse en el trono en la descendencia de David. Esto es una profecía tremenda, ¿no? Porque nos deja golpeados en nuestra propia esperanza. Dice que este hombre es privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David ni reinar sobre Judá. Esto es lo que estaba viviendo Jeremías.
aquí tenemos un problema. Un problema que gloriosamente, cuando llegamos al comienzo de los evangelios, nos encontramos que en el aspecto legal y por parte de José nadie se sentó en el trono porque José venía de este hombre. Pero en la línea sanguínea, María sí era un descendiente de David. Por eso Jesús podía sentarse en este trono. La profecía se cumplió literalmente con el nacimiento de Jesucristo. Observa que esta profecía, dada por Jeremías, y cumplida literalmente en el propio rey a quien se le está dirigiendo, evidentemente nos encontramos con esta esperanza de que lo que se nos está enseñando relativo al descendiente de David no se acaba con Jeconías. ¿Cuántos siglos han pasado desde Jeconías hasta Jesús? ¿Cuántos siglos han pasado desde que Jesucristo ha resucitado hasta el día de hoy que estamos enseñando esto? Es profundo el asunto, ¿verdad? Muy profundo. Y nos maravilla, nos anima. Entonces volvemos a Jeremías 33. Estamos observando que en aquellos días habrá un renuevo, verso 15, verso 16. No faltará, verso 17, a David, varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Ni a los sacerdotes y levitas faltará varón que delante de mí ofrezca holocausto y encienda ofrenda y que haga sacrificio todos los días. Observa que aquí vemos un pacto de carácter levítico también, ¿no? Y sabemos que en Babilonia no hubo sacrificios, no hubo templo. Hubo 70 años donde no hubo ningún tipo de desarrollo sacerdotal, ¿sí? Y sabemos que cuando regresan de nuevo a Jerusalén se reactivan de nuevo todo el tema sacrificial y sacerdotal. Pero sabemos que cuando ese templo fue destruido en el año 70, a partir de ahí se han terminado también todo este tipo de actividad. ¿De dónde? ¿De cuándo está hablando Jeremías? Que no faltará. Este es el tiempo que tenemos que identificar. Este es el tiempo que tenemos que comprender. Aquí tenemos el entendimiento profético del cumplimiento literal de la profecía o sencillamente una interpretación espiritual que nos puede satisfacer, pero que en mi opinión evidentemente no nos acerca a una verdad. Es un poco cómodo y nos aleja de algunos asuntos de gran bendición. Con todo mi respeto a grandes, como digo, cristianos que interpretan en otra manera. Por favor, Dios me libre de sentirme más listo que ellos. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová, si pudiereis invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, o sea, tal como el día y la noche cada día se manifiestan, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? ¿Tú eres capaz de detener el día en algún momento? Es una ley absolutamente que no podemos detener. El día es una obra de Dios que constantemente sucede delante de nuestras narices. Pues ahora Él viene a decir, en la misma manera que tú no puedes hacer que el día no aparezca, ni la noche, tampoco puedes hacer cesar a mis sacerdotes y a mis levitas, como tampoco vas a poder detener la herencia, la posteridad, el descendiente de mi siervo David en su trono. ¿Sí?
Seguimos. Como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré. Estamos viendo perfectamente por medio de metáforas, estamos ante un lenguaje figurado maravilloso. Así multiplicaré la descendencia de David mi siervo y los levitas que me sirven. O sea, esto está claramente expresado, explícito e implícito en el pacto ¿qué? Davídico. O sea, tenemos dos aspectos. Uno tiene que ver con que habrá levitas que seguirán ofreciendo sus sacrificios, que realmente habrá un templo y había un sentido sacerdotal, espiritual en el tiempo del milenio. De esto hablaremos, que tiene que ver con los sacrificios, qué tipo de sacerdocio, qué tipo de servicio habrá en ese tiempo. Pero aquí lo que está diciendo Dios es esto: va a seguir habiendo un trabajo sacerdotal, ¿sí? Y por lo tanto será llevado a cabo en un templo donde realmente se va a sentar un rey, y ese rey es un descendiente de David. En este otro aspecto, lo que estamos viendo es que tampoco vamos evidentemente a disminuir la descendencia de David el siervo. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: no has echado de ver lo que habla este pueblo, diciendo, esta era la idea del pueblo, dos familias que Jehová escogiera ha desechado y ha tenido en poco a mi pueblo hasta no tenerlo más por nación. Esto era la esperanza que había. Dios nos ha desechado. Así ha dicho Jehová. De nuevo repite las mismas palabras del verso 20. Dice claramente, si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también esto solo puede suceder si Él no ha hecho esto. Es la garantía de lo que va a suceder. Dice, también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo para no tomar de su descendencia quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, David, de Isaac y de Jacob, porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia. Si realmente no contempláramos una esperanza real en cuanto a un rey físico, en cuanto a un rey y un trono físico, en cuanto a una interpretación literal, ¿por qué Jeremías? Sabemos perfectamente que Jeremías no está quedándose en el regreso de Babilonia. Sabemos que Jeremías está llevando su verdad mucho más lejos. Y esa verdad que Jeremías está llevando nos va a hacer que lleguemos al punto que tiene que ver con nuestro siguiente pacto, que es el nuevo pacto, donde también vamos a ver implicado a Israel arrepintiéndose. Y por lo tanto, estos sucesos tienen que suceder para que realmente los aspectos literales de esta profecía se vean cumplidos. No habría sentido del Salmo 89, no habría sentido de otras muchas citas si realmente no fuera verdad lo que Dios se comprometió con David. Capítulo 9 de la profecía de Isaías, bien conocido nuestro texto. Y con esto ya vamos concluyendo y nos quedará, este pacto nos ocupará por lo menos 3 clases.
Observa que tenemos aquí una profecía cumplida en el comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Mateo 4:15, Lucas 1:26, donde esa tierra que habitaba en oscuridad vio gran luz y escuchó las palabras: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, en la propia persona del Rey, de Cristo. Entonces, qué preciosa esperanza la que aquí nos encontramos. Ahora, observa el versículo 6. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, tenemos el aspecto divino y humano de Cristo, el principado sobre su hombro, se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, todo lo que tiene que ver y relativo a su propia deidad y igualdad con Dios. Y ahora el verso 7 dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por lo tanto, podemos ver al propio Isaías enseñándonos que él también contempla, evidentemente, el establecimiento del reino y del trono de David en una manera eterna en la propia persona de Jesucristo. Vete un momento al capítulo 55 y mira lo curioso de lo que aquí se nos enseña. El verso 3 es tremendamente resolutivo, contundente. Y con esto ya terminamos, volviendo al punto de partida. Dice: inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias prometidas ¿a quién? A David. Esto no puede excluir lo que acordó Dios en el pacto davídico. Es más, lo amplía, nos lleva a una idea todavía más gloriosa, más perfecta, más estupenda de la fiabilidad, del cumplimiento y de la seguridad de lo que representa y significa el pacto davídico. Y para concluir, volvemos a nuestro punto de partida. Y con esto terminamos por hoy. En el contenido que tenemos entre el verso 13 y el verso 16, el verso 13 y el 16 nos habla de Cristo. ¿Vale? Subráyalo ahí para que no se te olvide. Y la parte A también nos habla de Cristo. El 13 y el 16 claramente hablan de Cristo en el carácter eterno del trono y del reinado. Y la parte A del capítulo del verso 14 es: yo le seré a él padre y él me será mi hijo. Esto lo enseña Hebreos 1:5, relativo al propio Jesucristo en su condición humana, hecho un poquito menor que los ángeles, citando esta parte de la Escritura. Entonces ahora nos tocará también separar un poco todo aquello que tiene que ver con Cristo en este contexto, con aquello que tiene que ver con Salomón. Hay partes que tienen que ver con Salomón y hay partes que tienen que ver con Cristo. Pero una parte importante, y con esta nos despedimos, es lo que se nos enseña en el verso 16. Tu casa, tu reino, tu trono, ¿os acordáis? Ahí están presentados. Siempre estarán, ¿dónde? Delante de tu rostro. Esto nos enseña que el propio David será testigo de esta realidad. Él contemplará
espiritualmente lo que Dios le prometió. Y no vamos a continuar, creo que por hoy está bien.